Grabar, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la Mishnah. Entonces, primero hay que entender qué es la Mishnah. La Mishnah de inicio ya lo hemos visto antes, no vamos a entrar mucho en detalle, solamente en términos generales, la Mishnah es una compilación de la Torah oral. Entonces, tenemos Torah Shebichtav, Torah escrita y Torah Shebe'al Peh, Torah oral. La Mishnah es una compilación de la Torah oral, la primer compilación escrita, no la primera, de hecho, la primera compilación oficial y más aceptada de la Torah oral. Y es la base de la halajá. O sea, sabemos que de parte de la Torah escrita, la base de todo es el Humash. De parte de la Torah oral, la base de la mayor, una de los textos más importantes que tenemos es la Mishnah. Entonces, la Mishnah es principalmente escrita en hebreo en el año 200 de la era común. Es un hebreo bastante simple. En los años 200 de la era común, por Rabbi Yehuda Hanassim. Rabbi Yehuda, el príncipe, es lo que significa Hanassim. Rabbi Yehuda Hanassi fue uno de los rabinos más importantes, que tenía muchas conexiones, conexiones en el gobierno, tenía riqueza, tenía todo, ¿no? Entonces, él aprovechó como que el hecho de que el imperio, en ese momento, el imperio romano, era bastante como amable con todos, ¿no? Entonces, por lo mismo, pues no hubo problema tenían una libertad de poder darse a la tarea de escribir tal obra como fue la Mishnah. La Mishnah está dividida en 6 órdenes. Vamos a verlo aquí, vamos a ver si lo... Entonces, la Mishnah como tal está dividida en órdenes, Seder, Sedarim. Entonces, este es Seder, 6 órdenes, ¿no? Entonces, el Seder Zeraim, que significa el orden de las semillas, Seder Moed, el orden de los tiempos fijos, el Seder Nashim, orden de las mujeres, Seder Nezikim, orden de los daños, Seder Shim, orden de los asuntos, de todo lo que tenga que ver con, literalmente significa santidades. Ahorita vamos a ver de qué es. Y Seder Tahorot, la orden de las purezas. Cada orden tiene a su vez diferentes masechtot, diferentes tratados. Por ejemplo, en Seder Zeraim, el orden de las semillas, el tratado principal, el tema de este orden son temas que tienen que ver con la agricultura, principalmente como por ejemplo las esquinas del campo, el producto que era diezmado, que no era diezmado, los diferentes prohibición de mezclas de los diferentes semillas, etcétera. Todo esto es el Seder Zeraim. Y tenemos diferentes Masechtot, diferentes tratados como Masejet Berajot, Masejet Peah, Masejet Temai, etcétera. Entonces, después tenemos el Seder Moed, que habla de las festividades y los tiempos fijos. Tenemos diferentes Masechtot que hablan referente a las festividades como Masejet Shabbat, Masejet Erubin, Masejet Pesahim, etcétera. Después tenemos Seder Nashim, que habla todos los temas de divorcio, matrimonio y temas en relación con la mujer, como Masejet Yevamot, Masejet Ketubot, Nedarim, Nazir, Sotah, Gitin, Kedushin, etc. Ahora, después, Seder Nezikin. Seder Nezikin habla sobre los daños, los daños que se hacen a cosas, o por ejemplo, daños y perjuicios, todos los temas legales que normalmente se ven en una corte, donde una persona le debe algo a alguien, etcétera, ¿no? Entonces, este es el Seder Nezikin. Lo pueden ver, también esto lo tenemos en Wikipedia, si lo quisieran, ahí está. Pueden ver esto que estamos viendo. Entonces, Seder Nezikin es de los daños, tiene Babakama, que todos estos hablan igual de lo mismo, tratados de daños y perjuicios y de castigos del tribunal, etc. Tenemos Seder Kedoshim, que habla principalmente de los temas del templo, del Bet HaMikdash, donde tenemos los tratados de los sacrificios, los tratados de las diferentes penas por los diferentes sacrificios, cómo se hacían, cuáles eran, etc. Después tenemos Seder Tahorot, que es purezas, que habla principalmente de eso, de temas de pureza e impureza, utensilio, de la vaca roja, de la mujer nidad, las manos, de Bajim, etc. Esto es los 6 Sedarim. Es por eso que han escuchado a lo mejor que se llame el Shas. Shas viene de lo que es Shisha Sidrei Mishnah, las 6 órdenes de la Mishnah. Esto es el Shas. ¿Y por qué? Porque el Talmud es un comentario a la Mishnah.
El Talmud está escrito en arameo, tanto el Talmud Yerushalmi como el Talmud Bavli, los dos son comentarios a la Mishnah principalmente. Y esto es lo que tenemos, esto es la Mishnah. La Mishnah está escrito en frases cortas, cuya propósito de la Mishnah es que la gente se los memorizara. Muchas veces la Mishnah no era comprensible en sí misma, sino que la gente se aprendía la Mishnah y una vez que se aprendía la Mishnah de memoria, iban con un maestro para que les enseñara el significado de la Mishnah. Entonces, eso es lo que tenemos frente a nosotros. La Mishnah nuevamente está escrito en hebreo, de un lenguaje muy simple, pero a veces, aunque el lenguaje es simple, a veces es difícil entender lo que está diciendo la Mishnah. ¿Por qué? Porque viene el lenguaje muy conciso y necesitabas de alguien que te lo explicara. Entonces vamos a empezar con el primero de los Sedarim, con el primer Seder, que es Seder Zeraim, el primer Masejet, el primer tratado de Berajot. Tratado de Berajot habla principalmente de los rezos y de las bendiciones, de todo lo que es, digamos, nuestra relación con Hashem, todo lo que tenga que ver con las bendiciones que hacemos antes y después de la comida, el Shema, la tefilá, todo eso habla el tema, el Masejet Berajot. De aquí es donde se van a aprender la mayoría de las leyes relacionado a todo ello. Entonces, en cortas palabras, esto es la Mishnah. ¿Tienen preguntas? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a empezar entonces con el primer capítulo. Entonces tenemos la Mishnah. La Mishnah está dividido en 6 órdenes. Shah Sedarim. Cada orden está dividido en Masechtot, en tratados. Cada tratado, a su vez, está dividido en Perakim, en capítulos. Y cada capítulo está dividido en Mishnah, en Alajot. También se conocen como Mishnayot. Entonces, nuevamente, tenemos Seder, después tenemos Masejet, después tenemos Perek, y después tenemos Alajá o Mishnah también se le llama. En español sería Seder, orden, 6 órdenes. Tenemos diferentes Masechtot, tratados, capítulos, Perakim, Perek en singular, y Alajot o Mishnayot, que son cada frase individual, digamos. Entonces, aquí estamos en el Seder Zeraim, el orden de las semillas, en Masejet Berajot, el tratado de las bendiciones, en el primer capítulo, en la primera alajá.